Hi amigos de Spanish from the Roots, welcome to a new video. Have you ever struggled with the verbs saber y conocer? I guess so. Watch this video till the end and you're going to master these two important verbs. So, vamos a conocer estos dos verbos y vamos a aprender a usarlos para luego saber hablar español tranquilamente. Okay? So let's begin. First thing we have to do is to meet someone for the first time. Conocer a alguien por primera vez. Por ejemplo, ¿dónde conociste a Roberto? This is the past form, okay? Le conocí en la universidad. I met him at university. ¿Le conociste allí en la universidad? Sí, desde entonces somos buenos amigos. ¿Sabes lo que le pasa a Pedro? Que él no ha conocido a su abuelo. No, su abuelo falleció antes de que Pedro naciera. Así que nunca ha conocido a su abuelo. Qué lástima, ¿verdad? What a pity. Oye, ¿conoces a alguien que sepa francés? Sí, conozco a 3 que saben francés. ¿Por qué me lo dices? ¿Quieres que te presente alguno? Sí, me gustaría conocer a alguien que sepa francés para poder practicarlo, que si no se me va a olvidar. Okay, now let's work on the reflexive way of conocer. Conocerse. Okay? So if you don't know how reflexive verbs work, here you have a link in which we teach you how to use them. But remember, don't leave this video yet. Let's see the reflexive way of conocer. ¿Dónde os conocisteis? Where did you meet each other? ¿Dónde os conocisteis? You, together. That's why it's reflexive in this way. And that's why we have to use this pronoun. Os, de vosotros. ¿Dónde os conocisteis? Pues nos conocimos en la universidad. We met each other at university. So notice how we use the pronoun. Okay? ¿Nos conocemos? No, yo no te conozco de nada. No sé quién eres. Bueno, pues encantado de conocerte. Nice to meet you. Encantado de conocerte. Un placer. Oye, ¿os conocéis? Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo. We've known each other for a long time. In this case, you change in English to know. We've known each other for a long time. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. We can't say nos sabemos desde hace mucho tiempo. The verb saber never works here. Si conoces a alguien, you know someone, we have to use the verb conocer. Wow, no te conozco. ¿Cómo has cambiado? I can't recognize you. How much you have changed. Claro, hacía mucho tiempo que no te veía, ¿verdad? Has cambiado tanto que no te conozco. When he looked at himself in the mirror, he couldn't recognize himself. Cuando se miró al espejo, no se conocía a sí mismo, ¿eh? No se conocía o no se reconocía en el espejo. Reconocerse a sí mismo. Then if you want a relationship or a friendship with someone, you need to get to know each other. Necesitáis conoceros. So let's see some examples with this use. Oye, me he enterado que tienes novia, ¿no? Cuéntame algo, tío. Bueno, todavía no es mi novia. Nos estamos conociendo. We are getting to know each other. Nos estamos conociendo. We are in the process of knowing each other, ¿ok? Oye, ¿sabes que Ana también se ha echado novio? Sí, me dijo el otro día que se estaban conociendo. A ver si le va bien a la chica, ¿verdad? Porque la viene bien echarse un novio, hombre. And once you know someone, ahora conoces a alguien. Por ejemplo, no digas eso cuando él esté aquí, porque se va a enfadar. Hazme caso que le conozco bien, ¿eh? ¿Y tú de qué le conoces tan bien? Pues hombre, llevamos siendo amigos mucho tiempo. Y le conozco, vamos, como la palma de mi mano. Como la palma de mi mano. Like the palm of my hand. Así que sí, le conozco, vamos, de sobra. Sé cómo es. Así que no digas eso, que si no se va a enfadar, ¿eh? Or you can also know a place. Oye, ¿conoces Madrid? You can never ask this. Perdona, ¿sabes Madrid?
Never. They're going to look at you in a weird way. ¿Qué dices tú? Where are you coming from, man? No puedes decir si sabes Madrid. Hay que preguntar, ¿conoces Madrid? ¿Me puedes enseñar Madrid? Sé que lo conoces. Por supuesto que lo conozco. Llevo viviendo aquí toda la vida. Así que venga, vamos a una vuelta que te voy a enseñar Madrid, hombre. Oye, ¿y tú conoces este sitio? No, no lo conozco. Es la primera vez que estoy aquí. Así que estoy perdido. I'm lost. O, sí, conozco este sitio muy bien. No te preocupes, que ya he venido muchas veces y conozco todo esto perfectamente. Tenemos un problema, ¿eh? ¿Qué problema hay? ¿Que me estás preocupando? No conozco el camino de vuelta a la casa. I don't know the way back to the house. ¿Cómo que no conoces el camino de vuelta? Me has dicho que conocías este sitio. Así que tienes que conocer el camino de vuelta. ¿Qué va? Se me ha olvidado, tío. Así que no conozco el camino de vuelta. Vamos a preguntar a alguien, a ver. ¿Pero conoces tú aquí a alguien para preguntar? No, la verdad es que no conozco a nadie, pero bueno, vamos a preguntar. ¿Pero tú sabes hablar español? Notice I have changed the verb. Now, verbo saber. ¿Sabes hablar español? Can you speak Spanish? ¿Sabes tocar la guitarra? Can you play the guitar? No sé hablar noruego. I don't know how to speak Norwegian. No sé noruego. No sé cómo se habla. Okay, so when you use this, can you do something, ability, skill, knowledge, we use the verb saber. I can't speak Chinese. No sé hablar chino. No sé chino. ¿Me puedes ayudar? No sé cómo llegar allí. Notice, in the other sentence I said, no conozco el camino de vuelta. Now, no sé cómo volver. O no sé el camino de vuelta. In this case we can use both. No conozco el camino de vuelta o no sé el camino de vuelta. No lo sé. In this case, they're synonyms. Sometimes they're synonyms. Now you can say this. Have you heard from Anna? ¿Sabes algo de Ana? Notice in this case, I didn't say sabes Ana o sabes algo Ana. No, we have to add the preposition de. ¿Sabes algo de Ana o qué sabes de Ana? What do you know about Anna? Any news from Anna? ¿Sabes algo de Ana? No, no sé nada de Ana. No, I haven't heard anything from Anna. No sé nada de ella. Notice preposition de. Important here, okay? ¿Sabes quién es su tío? No, no le conozco. No sé quién es su tío. ¿Y tú? ¿Sabes quién es? No, yo tampoco le conozco. Nunca le he visto. Así que no sé quién es su tío. Notice the fact of meeting someone. No conozco a su tío. If you haven't met anyone, you can never know anything about anyone. So we say, no le conozco. No sé quién es. And then in English you say this. Any news? ¿Se sabe algo? Okay, in this case we use the pronoun se. It's like, is something known? Or is anything known? It's impersonal. So we have to say, ¿se sabe algo? O, ¿sabes algo? Do you know anything about it? Or any news? No, no se sabe nada. No, nothing is known. No se sabe nada. No, no news. So notice here the use of this pronoun se. ¿Se sabe algo? No se sabe nada. No tengo ni idea de nada. Now we have more ways to use either verb and they mean the same. Okay, we can say, ya sabemos quién es el ganador. We already know who the winner is. O también, ya conocemos al ganador. We already know the winner. Ya conocemos al ganador. También podríamos decir, ya conocemos quién es el ganador. Yeah, it's also correct. So in this case, you can use either saber or conocer. It means the same. And now using this pronoun, se, ya se sabe el ganador o ya se conoce al ganador. Notice how we have this slight difference. Ya se sabe el ganador. You can't say ya se sabe al ganador, nunca. Ya se sabe el ganador o ya se conoce al ganador. Like to meet someone, conocer a alguien, ¿no? Pues ya se conoce al ganador. ¿Ok? Así que, ¿sabéis lo que tenéis que hacer?
Tenéis que conocer a alguien de España, una persona española, para poder hablar con ellos. Y así aprenderéis mucho más, claro. Ya sé que es un poco difícil, pero intentad conocer a alguien que sea español. Así que ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Take care, be happy and see you soon. ¡Hasta luego!